Sociedad Bíblica de México presenta Siendo Dios, se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Semana de Victoria 2025, la victoria de la cruz. Hola, es un privilegio celebrar juntos Semana Santa. La resiliencia es la capacidad de una persona o comunidad para adaptarse positivamente a las situaciones difíciles. Desde una perspectiva bíblica, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de mantenerse firme ante las pruebas y dificultades de la vida, confiando en la gracia y en las promesas de Dios. Esta resiliencia no depende de la fortaleza humana, sino en la dependencia de Dios. Por lo tanto, al confiar en Él y mantenernos firmes en su palabra, podemos superar las pruebas de la vida y crecer y experimentar la paz que solo Él puede dar. El ejemplo supremo de esta entrega y la confianza lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Su obediencia nos muestra que la fortaleza radica en rendirse a la voluntad de Dios. Es por esto que en esta semana de victoria, la victoria de la cruz, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos y a compartir esta programación de lunes 7 al domingo 20 de abril a las 10 de la mañana. Recordemos juntos que este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia, te esperamos pues para que juntos celebremos Semana de Victoria 2025. Que Dios te bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro programa Semana de Victoria, la victoria de la cruz, lecciones de resiliencia espiritual. Estamos muy felices y expectantes por conocer juntos las valiosas lecciones y mensajes que nuestros conferencistas han preparado para hoy. El tema es Consumado es. La resiliencia que triunfa, basado en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué alegría poder compartir con sus seres queridos y amigos y contactos de redes sociales el mensaje de salvación que trae vida y esperanza en un mundo que a menudo nos presenta desafíos y adversidades. Con esto iniciamos nuestro programa. Consumado es. Con estas palabras, Jesús declaró su victoria, demostrando que la resiliencia
culmina cuando cumplimos el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Para reflexionar aún más en esto, le damos la bienvenida a nuestro amigo el pastor Benjamín Rivera, fundador y director general de Centro Familiar Cristiano de México, AR. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos todos. Como ustedes saben, nuestro tema general en esta Semana Santa es de la cruz a la victoria, que son lecciones de resiliencia espiritual. Jesús, en este caso para nosotros, es el modelo por excelencia de lo que es la resiliencia. Hemos definido de manera muy clara en estos días con las personas que me han antecedido en el uso de la palabra lo que es resiliencia. Y la resiliencia no es otra cosa más que la capacidad de respuesta de una persona, de una comunidad o sistema o incluso de una nación, de adaptarse positivamente ante la adversidad, ante las crisis, ante las situaciones difíciles, a los desafíos que todos nosotros enfrentamos en la vida, lo que implica no solo superar, en este caso las dificultades, sino aprender de ellas, crecer y también fortalecerse tanto en lo emocional como en lo mental y aún en lo espiritual. Esto es un proceso dinámico que combina factores internos, como en este caso, por ejemplo, la autoestima, la autoconfianza, el manejo eficiente de las emociones en la vida del individuo y factores externos, como en este caso el apoyo social y los recursos que se tengan disponibles al alcance de la mano. Algunos lo definen como el amortiguador emocional, como un colchón emocional, hablando de la resiliencia, que nos permite enfrentar la adversidad, recuperarse de ella y salir totalmente renovado, incluso mucho más fuerte de lo que estábamos anteriormente a la crisis, al problema, a la adversidad, a la dificultad. Desde una perspectiva estrictamente bíblica, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de que uno se pueda mantener firme y de superar las pruebas de la vida que se le van a uno presentando, aún aquellas pruebas que nos superan infinitamente porque están mucho más allá de nuestra capacidad humana para resistir y que nos obligan, en ese caso, al ser superados por la realidad del problema, por el tamaño de la dificultad, nos obligan a depender y a confiar en el favor, en la gracia, en el poder de Dios, en sus promesas y su provisión que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que podríamos llamar resiliencia. Nuestro tema hoy es consumado es, y literalmente hablando de la resiliencia que triunfa. Entonces, habiendo dicho esto como una introducción, permíteme abordar el tema de este día en particular, que como dije es consumado es la resiliencia que triunfa. Quiero leerte un pasaje bíblico de Juan 19, versículos 28 al 30, en la versión Reina Valera. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado o terminado, dijo, para que se cumpliese la escritura:
tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, entiéndase los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La virtud a destacar en este caso es la determinación. Si tú y yo fuésemos al diccionario a buscar una definición sencilla de lo que es determinación, diríamos que es tener la pasión, pero también la perseverancia para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Y a pesar de los problemas, de las dificultades, de los obstáculos, de las frustraciones, los retos, los desafíos, mostrar el interés y la consistencia, ¿verdad? Hasta alcanzar la victoria, hasta alcanzar el triunfo. Jesús demostró su total determinación de muchas distintas maneras. Jesús era un hombre determinado, es el mejor ejemplo de resiliencia que triunfa, ¿verdad? Que le llevó a poder decir en la cruz: consumado es. Y demostró Jesús esa capacidad de resistir y de levantarse en medio del problema y de la dificultad de muchas maneras, como lo hemos dicho, y una de ellas es que cuando Jesús tuvo que venir y encarnarse y tomar un cuerpo, haciéndose semejante e idéntico a los hombres, para tener la idea perfecta de cómo piensa, de cómo siente, de cómo es que determina el ser humano, para comprender cabalmente nuestra debilidad, lo frágiles que nosotros somos y la necesidad grande que nosotros tenemos de ayuda divina cuando enfrentamos, como decíamos, esas pruebas que nos rebasan, que nos superan, que nos sobrepasan en la vida. La identificación de Jesús con el ser humano fue total. No hubo absolutamente nada que él hubiera dejado fuera. La Biblia dice en Isaías que él herido fue por nuestro pecado, molido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. ¿Cómo hubiera él podido hacer esto sin tener un cuerpo? Imposible. Jesús necesitaba encarnarse para poder experimentar el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Para poder entender al ser humano a cabalidad y entender y al identificarse con nosotros, saber de qué es exactamente de lo que estamos hablando. Si Jesús hubiera insistido en seguir siendo Dios en espíritu, ¿cómo hubiera podido morir si no tuviera un cuerpo? Su muerte era el precio a pagar por todo el pecado de la humanidad. No lo hubiera podido hacer siendo espíritu, por eso es que tuvo que encarnarse, no solo por tener una identificación plena con el ser humano, con su manera de sentir, de pensar, de experimentar las cosas en la vida, aún incluyendo las dificultades, sino también porque si Jesús hubiera insistido en mantenerse en su estado espiritual antes de ser encarnado, ¿cómo hubiera él podido morir sin tener un cuerpo? Es decir, siendo Dios o siendo espíritu, él no podía morir. Necesitaba un cuerpo para poder morir, y el morir era el precio que se tenía que pagar precisamente para pagar el precio de nuestra redención. Te voy a leer
un pasaje de Filipenses 2, versículos 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero también Jesús demostró su total determinación de otra segunda manera distinta, al hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Cuando Él vino y se encarnó, estuvo determinado siempre, al 100%, a ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Te voy a leer otro pasaje del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 10, Nueva Traducción Viviente también. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Escucha, me has dado un cuerpo para ofrecer. Otra versión, la Reina Valera, dice: me preparaste cuerpo. Aquí agrega: el cuerpo se lo dio Dios para que Él ofreciera su propio cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y entonces, luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando en la ley de Moisés las estaban exigiendo. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús, cuando se encarnó y el cual Dios le dio para que lo ofreciera, ¿verdad?, nos hiciera santos de una sola vez y para siempre, dice esta porción del libro de los Hebreos. Pero Jesús demostró también su total determinación, en tercer lugar, al renunciar a hablar sus propias palabras y decir o decidir no hablar aquí en la tierra mientras permaneció en la tierra otras palabras que no fueran las de Dios. Lo que él se limitó a decir fueron solo las enseñanzas que a su vez él recibía delante o de parte de Dios. Leo para ti Juan 7, versículos 16 al 18, ahora en la traducción latinoamericana. Jesús les contestó: yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, no podrá saber si yo enseño, podrá saber, mejor dicho, si yo enseño o lo que enseño es lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire, pero yo solo deseo que mi Padre, que me envió, reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Nunca se atrevió a Jesús a abrir su boca para decir palabras que no vinieran de Dios, para dar enseñanzas o enseñar doctrina que él no estuviera recibiendo de parte de Dios. También Jesús demostró su total determinación, en cuarto lugar,
al decidir estar aquí en la tierra, sujeto a sus padres terrenales, como Él siempre estuvo sujeto a su Padre Celestial desde siempre por toda la eternidad. Leo para ti Lucas 2, versículo 51. Habían ido a Jerusalén, Jesús se les había extraviado en el camino, después de 3 días los padres se dan cuenta y luego que le encuentran les dice: en los negocios de mi Padre es conveniente que yo esté. Pero luego se regresa con ellos a Galilea y dice la Escritura, Lucas 2:51, Reina Valera 1960, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿De dónde sacaba Jesús tanta sabiduría para avergonzar a los doctores de la ley en el templo? ¿De dónde sacaba Jesús esa determinación de estar sujeto a ellos pese a todas las cosas que pudiera haber observado? En quinto lugar, Jesús demostró su total determinación al soportar el acoso permanente de sus adversarios y líderes religiosos de su tiempo, que pretendían sorprenderlo en alguna palabra dicha fuera de lugar y aún tener un pretexto que justificara el que ellos le dieran muerte. Voy a leer para ti, eso no es nada fácil, solo se puede lograr tener esa determinación cuando tienes resiliencia en tu vida personal. Mateo 22, del 15 al 18, versión Reina Valera 1960 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y el Señor Jesús, con su respuesta, saca a la luz las motivaciones de su corazón, que en realidad no querían preguntarle para saber, sino nomás para poner jorongo, para encontrarle en algún error, cosa que Jesús estuvo resistiendo durante todo su ministerio, de los escribas, de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, que venían constantemente. Y si Jesús no hubiese tenido la capacidad de resistir y de enfrentarlos y de vencerlos con la resiliencia, no lo hubiera podido lograr. Pero Jesús demostró también, en sexto lugar, su total determinación al enfrentar, entre otras cosas, la traición de uno de sus discípulos que lo entregó con un beso. Judas Iscariote, que se vendió su lealtad a Jesús, su lealtad a la causa del reino de Dios por 30 miserables piezas de plata. Lucas 22, 47 al 53, versión Reina Valera 1960 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya,
dejen. Y tocando la oreja, al que le habían cortado la oreja, lo sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús sabía que con la traición de Judas, él estaba siendo entregado a las manos de quienes siempre lo quisieron exterminar, lo quisieron matar. Pero Jesús enfrentó todo eso. Aún cargar la cruz, aún ser juzgado injustamente, aún caer muchas veces en el trayecto de ir por las calles de Jerusalén camino al Gólgota, en donde iba a ser crucificado, aún tener taladradas sus manos clavadas en la cruz, sus pies clavadas en la parte de abajo, morir como muere un malhechor. Jesús tuvo la resiliencia que triunfa cuando él vio que todo estaba consumado. Había hecho todo lo que el Padre le había encomendado que hiciera a favor de ti y a favor de mí. Entonces exclamó esta gran frase que es el título de nuestra conferencia hoy. Y el Señor dijo, consumado es. Literalmente el Señor lo expresó. La resiliencia que triunfa es aquella que demuestra la responsabilidad y la entrega, ¿verdad? Es aquella que literalmente tiene la determinación de enfrentar la prueba y la dificultad y salir fortalecido y alcanzar la victoria, porque mostró Jesús su total determinación a través de hacer la voluntad de Dios, a través también de encarnarse, de tomar forma humana, dejar sus atributos divinos y meterse dentro de un cuerpo a través del vientre de la Virgen María y nacer como un hombre, como tú y yo, para poderse identificar plenamente con nosotros. Pero también no solamente hizo eso, sino que tuvo la determinación de renunciar a hablar sus propias palabras y decidir, mientras estuvo en la tierra, no hablar otra palabra que no fueran las palabras que él oía que salían directo de la boca de Dios, la doctrina que Dios le decía que enseñara, las enseñanzas que él quería que lo hiciera. También lo demostró su determinación al decidir estar sujeto a sus padres mientras ellos eran la autoridad aquí en la tierra, como en el cielo había sido su autoridad el Padre Celestial. Demostró Jesús determinación al estar soportando el acoso incesante de los doctores de la ley de su tiempo, que siempre lo estuvieron fastidiando 3 años y medio encima de él, para quererlo agarrar en un error, en una curva, para poderlo acusar, para poderlo enjuiciar y aún poderlo matar, como finalmente lo hicieron. Y él demostró su total determinación al enfrentar la traición de uno de los de su círculo más cercano. La traición que más duele es cuando la traición viene de alguien en quien tú confiabas, alguien cercano a ti, alguien a quien tú le abrías el corazón, alguien al que tú le habías dado autoridad para ejecutar determinadas cosas. ¿Y sabes algo? Jesús demostró también su capacidad para poder resistir con determinación el dolor, los latigazos, los escupitajos que le golpearan el rostro hasta dejarlo tupefacto, hinchado e irreconocible, sangrar en su propio cuerpo para que la sangre fuese derramada
y el precio de tu pecado y de mi pecado fuera pagado por Él en la cruz, por nuestro Señor Jesucristo. En vez de haber estado tú y yo ahí arriba, Jesús se colocó a sí mismo. Y cuando los romanos le decían, los soldados, bájate de ahí, si efectivamente eres un hijo de Dios, como dices que eres, gracias a Dios que Jesús decidió no bajarse para poder nosotros tener salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesús. Te mandamos un saludo cariñoso recordándote siempre que tú puedes tener la oportunidad de ofrendar y de sembrar en las cuentas de la Sociedad Bíblica de México para que ellos sigan haciendo la gran labor que hacen de traducir la Escritura a idiomas y dialectos en que la gente habla y se comunica en nuestra nación, y también difundir muchos otros materiales que se reproducen para que las iglesias hagamos eficientemente nuestro trabajo. Te agradezco tu atención y te mando un abrazo cariñoso de parte del doctor Benjamín Rivera Leos. Bendiciones. Agradecemos a nuestro amigo el pastor Benjamín Rivera su participación en nuestro programa de hoy. Aprovechar cada oportunidad para compartir el Evangelio es la mejor muestra de amor que podemos hacer con nuestro prójimo. ¿Cuántos decimos gracias, Señor, por tu misericordia? Porque tú has permanecido fiel, Señor, a nuestras vidas. Señor, qué hermoso que hoy nos tengas aquí para darte a ti la gloria, Señor. Cuán bueno y cuán delicioso es que nosotros habitemos, Señor, en armonía. Qué hermoso, qué delicioso es, Señor, cantarle al Dios bueno, al Dios de misericordia. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, Señor, porque tu justicia eterna es. Y hoy nos deleitamos en ella, Señor. Ayúdanos a caminar en tu verdad cada día, Señor. Guíanos por esas sendas de justicia, Señor. Gracias, Jesús, porque nos levantamos nuestras manos y le decimos a Él: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Señor. Maravilla. Así es, Señor. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder
sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso, maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Te canta hoy mi corazón, Señor. Maravilloso Dios, misericordioso Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto Hola, ¿qué tal? Hablar de la resiliencia es algo fabuloso. En la actualidad se puede hablar de personas resilientes, de comunidades resilientes, pueblos resilientes, países resilientes. Y ahora verás por qué. La resiliencia proviene del verbo francés que es resilier, que quiere decir rebotar. Traducirlo al lenguaje español, resiliencia es reparar. O sea, recomponer, reparar la situación, recomponer el pensamiento, reparar el daño. La metalurgia nos habla de la resiliencia, cuando exponen a un acero a una alta temperatura hasta que se doble. Cuando la temperatura se aleja del acero, entonces el metal recupera su forma. Siendo así que la resiliencia es poner un metal a una alta temperatura sin que se quiebre. En las ciencias sociales es diferente. Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, de resistir las adversidades y sobreponerse ante ellas. Con muchas características como la creatividad, el sentido de vida, los pies en la tierra firmes, con sentido del humor, con un pensamiento distinto. Entonces, la resiliencia está de moda. Pero ¿de dónde viene originalmente la resiliencia? Para que tú puedas ser resiliente tienes que cubrir o cumplir 4 verbos. Número 1, resistir la adversidad. 2, significar la adversidad. Aquí viene una pregunta que siempre nosotros nos hacemos en las adversidades y decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero significar es hacer la pregunta diferente, es decir, ¿para qué me está pasando esto a mí? Cuando tú significas, entonces le das un sentido a la situación difícil. Tercer verbo, número 1, resistir, significar. Tercero, aprender. Aprender de la adversidad, porque precisamente eso te hace más sabio. Es como ya no cumplir ese dicho que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Te voy a poner un ejemplo. Una vez iba subiendo el puente para cruzar la calle y ¡pum!, caí en un hoyo. Al día siguiente volví a pasar por ese puente, o tenía 2 opciones.
pasar por el puente donde estaba el hoyo o darme la vuelta por el semáforo para cruzar la calle. ¿Qué crees que hice? No me fui por el semáforo, crucé el puente. ¿Pero caí en el hoyo? No, ya no. Esquivé el hoyo. ¿Te fijas? Entonces, aprender de la adversidad para no volver a cometer los mismos errores. Y por último, trascender ante la adversidad. Son los 4 verbos. Cuando tú cumples esos 4 verbos, entonces puedes ser resiliente. El otro día llegó una pacientita y nos dijo, yo soy resiliente. ¿Por qué? Le preguntamos. Dice, porque llevo 5 años con mi esposo que me pega y ahí estoy. Y le dijimos, no, tú nada más eres resistente. Te faltan 3 verbos para cumplir y poder ser resiliente. Pero, ¿de dónde vendrá originalmente la resiliencia? Te voy a leer un versículo contundente, donde Dios, sin decir resiliencia, nos habla de ella. Y fíjate bien, escucha bien, pon mucha atención. Primera de Pedro 5:10, y te lo voy a leer, aunque me lo sé de memoria, pero te lo voy a leer para que veas que no estoy transgiversando el versículo, que dice así. Primera de Pedro 5:10, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna por medio de Cristo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Te leo otra vez las virtudes. Él mismo te afirmará, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te establecerá y te fortalecerá. Pero en ese orden no van en este. Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. 4 verbos también que el Señor hará contigo. ¿Viste? La ciencia nos habla de 4 verbos. Resistir, significar, aprender y trascender. Jesús, el hombre más estudiado de todos los tiempos, por científicos, por estudiosos, por aficionados, por personas curiosas. Ha sido el hombre más estudiado de todos los tiempos. Él no está peleado con la ciencia. Él es la ciencia. Por eso no en cualquier otra ocasión tú no sientas miedo, no sientas temor, no sientas que estás incumpliendo con Dios por no confiar en Él cuando vas a pedir terapia a un psicólogo o a un psiquiatra. Porque Dios ha puesto la ciencia para bendición de sus hijos. Cuando tú comienzas a ver la ciencia de esa manera, entonces vas a pensar diferente acerca de las bendiciones de Dios y su misericordia que está al alcance de todos los días. Entonces vas a poder ser resiliente. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo vas a sufrir? Poco, exactamente, poco tiempo. Ahora que hago una pausa. Déjame decirte que todos los siervos de Dios que decidieron caminar junto a Él, todos aquellos que confiaron en Dios, todos aquellos que levantaron la mano y dijeron, heme aquí, Señor, todos han sido resilientes desde el principio de los tiempos, de todos los que tú te imagines, de Adán, de Noé, de Moisés, de Caleb, del apóstol Pablo, de Esteban, todos han sido resilientes hasta donde llegó la resiliencia hecha obra, hecha carne, que es el Señor Jesucristo. Y ahora, déjame decirte otra cosa. La resiliencia tiene como base la obediencia. Cuando tú eres obediente, produces la resiliencia, porque esos 4 verbos se van a efectuar sin que tú te des cuenta. Jesús, al ser obediente, cumplió esto que nos dice la palabra. El mismo Dios que te llamó, Él mismo te fortalecerá, te establecerá, Él mismo te afirmará. Va a cumplir esos 4 verbos para que tú seas establecido. El Señor Jesús cumplió la obediencia. Y aunque Él de pronto también, como todo ser humano, porque Él fue el ser humano, te llega un poco el dolor, la duda, la angustia. Imagínate, sudar como gotas de sangre. ¡Qué momento tan estresante para poder sudar de esa manera! Y poder cumplir esa resiliencia a la cual estaba siendo llamado. El Señor clamó y dijo, Señor,
si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, por favor. Al principio Dios responde, pero después se queda en silencio. Y entonces muchos piensan que Dios nunca te responde cuando suceden las cosas que tú pides. Pero ¿qué crees? Que en el mismo silencio es la respuesta. Porque cuando Jesús clamaba y no había respuesta, es porque el Señor en el silencio le estaba diciendo, esto conviene ahora así. Y así quiere Dios actuar contigo. Cuando está en silencio te dice, esto conviene ahora, no te desesperes, serás resiliente. Cuando eres obediente, puedes hacer que las cosas sucedan para ser resiliente. ¿Viste? ¡Qué maravilloso! Todos estos siervos fueron resilientes. Es más, Dios, para poderte hacer resiliente, te librará de la prueba, ¿cierto? Pues no te va a librar. Dios va a permitir que pase la prueba, por eso te dice, vas a sufrir un poco de tiempo. Dios va a permitir que llegue la prueba a ti. No vas a ser librado. Lo que sí vas a hacer, va a ser guardado. Por eso vas a sufrir un poco de tiempo. ¿Y cuánto es un poco de tiempo? Es de esta vida, porque Dios siendo inmenso, siendo eterno, siendo el Dios de los tiempos, para Él cuánto es poco de tiempo la vida humana. Por eso el versículo dice, y pues el ejercicio corporal para poco aprovecha, porque solo aprovecha para cuando estás vivo, ya cuando estás muerto, ¿para qué? En ese poco tiempo. Tú tienes que sufrir un poco de tiempo, es decir, toda la vida, todos los días vas a tener pruebas y luchas, pero a pesar de las pruebas y luchas, vencerás. Por eso vas a vencer y no vas a vencer diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque no tienes pruebas. Al contrario, vas a decir eso porque tienes luchas todos los días. Y si no, dime, sales a la calle y en cualquier momento hay una lucha y una prueba para ti. Ahora voy a puntualizar algo. ¿Quieres saber cuál es tu carácter? ¿Quieres saber cuál es tu verdadero carácter? ¿Sí? Pues entonces deja que la vida te pruebe, deja que la vida te sacuda y lo primero que salga de tu boca, eso eres. Ese es tu carácter. ¿Cómo respondes ante una adversidad? ¿Cómo respondes ante una situación difícil? Eso es lo que tienes, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Así que permite a Dios que te ayude, que Él te ponga en la prueba, que Él te ponga en medio de la lucha, que Él te ponga en medio de la adversidad, para que así el mismo Dios que te llamó desde su gloria, ese mismo Dios de gracia, Él te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. ¿Viste? Hay que sufrir un poco de tiempo. ¿Pero para qué vienen las luchas? Pues para que seas resiliente. ¿Para qué vienen las pruebas? ¿Por qué tienes que ser probado todos los días? ¿Por qué tienes que ser probado durante la vida? Para Dios solo hay un motivo. Que tú seas probado para ser aprobado y no reprobado. Porque a nadie se le prueba si no ha sido preparado antes. Cuando vas a la escuela te dicen vamos a hacer examen, pero hacen examen de lo que ya vieron, no de lo que no han visto. Así es la vida. Dios te va a probar, Dios te va a poner que sufras un poco de tiempo. Dios te va a meter en la fosa de los leones, Dios te va a meter en ese horno de fuego. No te va a librar, pero sí te va a guardar para que tú seas resiliente, porque después de haber sufrido un poco de tiempo, Él llegará el momento en que te va a establecer. Eso es la resiliencia. Y qué curioso que en la ciencia nos habla de 4 verbos y que con Dios, después de haber sufrido un poco de tiempo, también son 4 verbos. La resiliencia existe desde entonces. Todos los siervos fueron resilientes. Pero, ¿sabes? Se consumó la resiliencia con Jesús, demostrando que siendo obediente puede ser resiliente. Y también tiene que ver con una acción más, la voluntad. Porque hay mucha gente que se enfrenta a las pruebas. ¿Y qué crees?
decide desistir. Se enfrenta a las pruebas y decide echar a un lado la esperanza. Se enfrenta a las pruebas y decide echar a un lado la fe. Nosotros tenemos que estar firmes, enfrentando la adversidad para poder cumplir el propósito de Dios que tiene en nosotros. Por eso nosotros tendríamos que ser optimistas. Porque en la Biblia hay un versículo contundente que nos habla del optimismo. Es Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para los que de acuerdo a su propósito han sido llamados. ¿Viste? En Dios existen las buenas y las... No, las malas no. Existen las buenas y las mejores. En Dios no hay malas. Y ahí lo dice en Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ninguna es mala. Todas son buenas o algunas son mejores. Y es ahí cuando nosotros tenemos que saber que estamos en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio del desierto, en medio de la fosa, donde aparentemente no hay nada, pero el mismo Dios de gracia, que nos llamó conforme a Cristo Jesús, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Por eso tiene que ver con la voluntad. Si tú pones tu voluntad en las manos de Dios, como dice el versículo, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Y viste, la voluntad proviene de Dios, el mismo Dios de gracia, que nos llamó conforme a Cristo Jesús. Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Por eso tiene que ver con la voluntad. Si tú pones tu voluntad en las manos de Dios, como dice el versículo, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Y viste, la voluntad proviene de Dios, porque también se cumple la palabra donde dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y uno que te pega más todavía es este, que dice, Dios pone en ti el querer como el hacer. ¿Viste? Es la voluntad. Solo confía en Dios y Él te hará resiliente. Te vuelvo a repetir, todos estos siervos desde el principio fueron resilientes hasta que llegaron a donde el mejor, el único, el que nos propuso la resiliencia en su plenitud fue Jesucristo. Él fue el que nos propuso esa resiliencia. Por eso puedo decir, confiado, seguro, con fe, con esperanza, consumado es. En Jesús, la resiliencia que triunfa. Que Dios te bendiga. La Biblia Pastoral de Ceremonias y Sermones es una herramienta útil para pastores y ministros. Esta Biblia les ayudará en su tarea diaria de guiar, alimentar y fomentar el desarrollo espiritual de sus ovejas. Contiene 68 modelos de ceremonias y sermones que podrás recurrir al momento de preparar un mensaje para alguna ocasión especial, como lo puede ser una boda, bautismo, entre otras. Además, podrás encontrar artículos sobre temas complejos de la iglesia, como pueden ser valores cristianos y práctica ministerial, entre otros. Esta Biblia tiene como objetivo ser de ayuda para todos aquellos que han recibido el llamado de nuestro Señor y que han entregado sus vidas al servicio de la obra del pastorado.
Con esto concluimos nuestra emisión de hoy. Esperamos que el mensaje compartido haya sido una fuente de inspiración y edificación para su vida y ministerio. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea, donde encontrarán recursos y materiales para fortalecer su fe y la de sus seres queridos. Hasta mañana. Los esperamos en nuestro próximo programa de Semana de Victoria, La Victoria de la Cruz, Lecciones de Resiliencia Espiritual, a las 10 de la mañana. Hasta pronto.